levanta tu mano y di conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, bendice mi corazón, bendice mi vida, y que sea tu gracia quien ministre mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, para que hoy, dígalo, para que hoy todo mi ser sea plenamente bendecido. Amén. Gracias a Dios. Pues Dios los bendiga en este día. Estamos en Monte Gerizim, la tierra de las bendiciones, el lugar que Dios ha escogido por su habitación, y a Él le damos gloria y honra. Hoy traigo un mensaje muy especial para cada uno de ustedes. El tema se llama el propósito de la segunda venida de Cristo. Quiero leer la Biblia para todos ustedes en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el verso 9 al verso 11. Dice de esta manera: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Escucha esta palabra: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Diga conmigo: así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Desde ese día, desde ese anuncio, se ha estado esperando la segunda venida de Cristo. La primera fue cuando Él vino a morir en la cruz del Calvario para redimir a su pueblo, para comprar un pueblo para Dios. Desde entonces se ha anunciado la segunda venida de Cristo. El regreso de Cristo es uno de los temas principales de la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, usted se va a topar comúnmente con las profecías de que Cristo vuelve nuevamente, de que Cristo viene a la tierra nuevamente. Alguien ha estimulado o ha visto, o ha buscado o estimado que por cada promesa que hay en la Biblia respecto a la primera venida de Cristo, por lo menos hay 5 que se relacionan con la segunda venida de Cristo. Lo que significa que si la primera venida se profetizó y se cumplió tal como se profetizó, como se habló, la segunda venida es mucho más certera. O sea, por cada una hay 5 promesas o profecías que se relacionan a la segunda venida de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el propósito que Dios tiene al enviar a su Hijo nuevamente? Por eso el tema de hoy es el propósito de la segunda venida de Cristo. En primera venida vimos que el propósito fue salvar al hombre, morir por el hombre, dar la oportunidad al hombre. Ahora, Dios tiene un plan para la humanidad, para la historia humana. En el propósito eterno de Dios está que la segunda venida de Cristo, Dios la ha ordenado para llevar a cabo muchos propósitos diferentes. Ahora sí, ponga mucha atención y escuche. Cada propósito es distinto el uno al otro, mas todos están relacionados con el plan total de Dios. Quiero que entienda que todas las cosas que pasan en el mundo no están fuera de la mano de Dios. Dios tiene propósito específico y tiene tiempos fijados para llevar a cabo su plan. Todo está interrelacionado con el plan de Dios. Ahora, cuando Cristo vuelva a la tierra, nosotros por la Biblia encontramos que hay varios propósitos que hoy quiero enfocarme en ese momento. Ahora, cada uno de estos eventos que van a suceder constituyen un aspecto principal de la segunda venida de Cristo, pero también son parte importante de todo el acontecimiento. O sea, cuando Cristo venga, van a acontecer muchas cosas. Cada cosa que acontezca es importante dentro del plan que Dios tiene para esta humanidad. Quiero leer la Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en el verso 16
y verso 17 para hablarte del primer propósito. Y esto tiene que ver con nosotros. Diga conmigo, tiene que ver conmigo. Una vez más, tiene que ver conmigo. Así que ponga mucha atención a esto. Esta palabra tiene que ver con cada uno de nosotros, tiene que ver con la iglesia. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Escuche, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cuando Cristo vuelva otra vez, sucede algo muy especial, porque Cristo vendrá por su iglesia. Aleluya, ¿alguien dijo amén? Cristo vendrá por su iglesia. Pero la iglesia la constituyen verdaderos creyentes. No todos los que estamos los domingos o entre semana en una iglesia componen la iglesia. En verdad, nosotros quisiéramos decir que es así. Pero los verdaderos creyentes son aquellos que se unirán con Cristo. En esta venida de Cristo, Cristo no viene visible ante todo el mundo. La Biblia dice que nos reuniremos con Él en los aires, o sea, en las nubes. Ahí será nuestro encuentro con Cristo. Este primer encuentro con el Señor es solamente para la iglesia. Dos cosas van a suceder en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Primero, la resurrección de todos aquellos hermanos que ya han dormido con Cristo. De todas aquellas personas que desde Cristo hacia acá han estado esperando la venida del Señor y que encontraron su salvación a través de Jesús y ya murieron firmes en Cristo. Bueno, ellos resucitarán en un cuerpo glorificado. Y dice Pablo, y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, si Cristo viniera hoy, usted y yo no estamos muertos, no moriremos, sino que seremos transformados. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y yo me gozo por eso. ¿Alguien se goza también por eso? ¿Alguien puede decir amén? Ahora, porque Cristo viene por nosotros, este evento va a marcar el principio de muchas cosas, porque Cristo levanta su iglesia, Cristo levanta su pueblo, y eso da margen a que lo que sigue en el plan que Dios tiene para la historia, en lo que continúa de parte de Dios para la historia de la humanidad. Viene y entra lo que llamamos la gran tribulación, pero de eso yo hablaría un poquito más adelante. Quiero mencionar que el segundo propósito por el cual Cristo vuelve nuevamente a la tierra es para salvación nacional del pueblo de Israel. O sea, para que todo Israel sea salvo. Quiero leer un pasaje de la Biblia en Romanos capítulo 11, en el verso 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Esto me llama la atención. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En el plan de Dios, en el Antiguo Testamento, Israel era el pueblo de Dios. Nosotros los gentiles, los que no somos judíos por naturaleza o por nacimiento, no éramos considerados parte del pueblo. Nosotros estábamos destituidos. Cuando Cristo vino primeramente a su pueblo. Los judíos no lo aceptaron porque no pudieron ver que Jesús era el Mesías que había estado prometido en los Antiguos Testamentos. Pero Pablo dice que hubo un endurecimiento en parte. ¿Por qué Dios permitió que el corazón de los judíos se endureciera? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hoy en el tiempo Dios está trabajando con nosotros los gentiles. En todas las naciones se predica el evangelio. Hay gente que están creyendo a Cristo y otros no. Algunos judíos se están convirtiendo a Cristo, pero no hay así un mover fuerte de que todo el mundo se esté convirtiendo a Cristo. Hoy
La gracia de Dios se ha extendido para todas las naciones que no son judías. Pero también hay salvación para el judío si hoy se arrepiente, porque la Biblia dice que el evangelio es poder de Dios para salvar al judío primeramente y después al griego, al gentil, al mexicano, a nosotros. No importa de qué nacionalidad sea usted. Hasta que se cumpla, dice, el tiempo de la plenitud de los gentiles. Hay un tiempo que Dios ha establecido para que a las naciones gentiles se les dé o se les conceda la oportunidad de salvación. Y ese tiempo es desde que Cristo instauró la iglesia en Hechos capítulo 2 hasta que Cristo regrese por su iglesia. Ya han transcurrido más de 2000 años. No ha venido Cristo, pero el día en que Cristo venga, ese día marca un final para la gente gentil, para esas naciones. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga nuevamente, ahora el enfoque no estará especialmente o específicamente como lo está hoy con todos nosotros los gentiles. Estará con el pueblo de Israel. Pablo sigue diciendo, verso 26 de Romanos 11, y luego todo Israel será salvo, bendito sea su nombre. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Esto es poderoso, escuche bien. ¿Por qué? Porque hoy tú le predicas a un judío y le hablas de Cristo, él dice que Cristo es un impostor. Ellos están esperando todavía al Mesías porque ellos no pueden ver, su corazón está endurecido. Pero el anhelo de Dios es salvarlos a ellos. Va a llegar ese día dentro del plan que Dios tiene para la humanidad. Pero para ese día ya Dios levantó su iglesia. Alguien dijo amén, ya Dios levantó su iglesia. Ahora Cristo viene para que Israel pueda ser salvo. En Zacarías capítulo 12 hay una profecía muy específica en el verso 10. Y esto corresponde también para que usted entienda lo que entra en el proceso de salvación. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, escuche, espíritu de gracia y de oración. Diga conmigo, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto es lo que entra en un proceso de salvación. La gracia de Dios primeramente. ¿Por qué usted y yo podemos ser salvos? Porque primeramente la gracia de Dios se manifestó en usted. La gracia de Dios le quitó el endurecimiento de corazón, la ceguera de sus ojos espirituales. Y por la gracia de Dios yo me di cuenta que soy un pecador. Usted se dio cuenta que es un pecador. Usted se dio cuenta que necesita un Salvador. Eso se llama la gracia de Dios. Alguien nos habló de Cristo hace mucho tiempo y en ese tiempo no le creímos. Alguien nos invitó a la iglesia, no quisimos ir. Pero no sé, de un momento a otro como que entró una necesidad de creer, de amar a Dios, de buscar a Dios. Ahí se está manifestando la gracia de Dios. Y es lo que va a pasar con los judíos. Dice, derramaré sobre ellos, claramente dice, derramaré sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. ¿Para qué? Para que ese espíritu de Dios, de convicción, ahora sí, los convenza a ellos que Jesús es el Mesías. Dice, y de oración. Es importante que toda aquella persona que busca a Dios, Dios le pone un deseo de orar. De orar. Pero eso viene de parte de Dios para nosotros. Y mirarán a mí. Estas tres cosas nos pasó a nosotros. Gracia, oración, y volteamos nuestros ojos a Jesús. Y por eso somos salvos. Bendito sea su nombre. Mirarán a mí, dice, a quien traspasaron. Como esto es un tema muy amplio, yo no me estoy tocando por encimita estos puntos, pero la Biblia dice que cuando Cristo venga, Él vendrá visible ahora sí. Israel volteará sus ojos y podrá mirar a Jesús. Literalmente podrá mirar a Jesús y podrá mirar sus manos traspasadas. Pues dice, mirarán a qué?
traspasaron. Mirarán sus manos traspasadas, sus costados traspasados, sus pies traspasados. Y se mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como lloran por un hijo unigénito. O sea, se lamentarán, se afligirán. Un verdadero arrepentimiento nos lleva a un verdadero dolor en el corazón porque hemos ofendido a Jesús. Y nos arrepentimos, y perdónanos porque no sabía que te había ofendido. Hoy el pecador peca sin vergüenza alguna, sin remordimiento alguno. Pero cuando la gracia de Dios se manifiesta en él, dice, wow, yo no sabía que eso ofendía el corazón de Dios. Yo no sabía que eso le causaba dolor al corazón de Dios. Y como cuando usted ama a alguien y usted lastima a alguien que ama, a usted también le duele. Y eso va a empezar a llorar y va a lamentar y se va a arrepentir y se va a apartar de sus pecados. Eso se llama la gracia de Dios. Eso es lo que va a pasar con Israel. Ahora, en ese tiempo, cuando Cristo venga por segunda vez, de una manera visible, porque cuando vino por su iglesia, viene de una manera invisible, nadie lo vio, solamente aquellos que estábamos atentos, porque se escuchará una voz de Dios potente, una voz de arcángel y una trompeta de Dios, y entonces nosotros volaremos con Cristo Jesús. Amén. ¿Qué va a pasar con Israel? Bueno, inmediatamente que Cristo levanta su iglesia, entra lo que la Biblia se conoce como un periodo de 7 años de gran tribulación, la manifestación del anticristo. Y de ese yo voy a hablar un momentito más. De la manifestación del anticristo. 7 años, donde 3 años y medio será de paz y 3 años y medio será de persecución para el pueblo de Israel. En 3 años y medio el anticristo compondrá todos los problemas del mundo. Dará solución a todos los problemas que hay, enfermedades, guerra, crisis económica, todo va a elevarse de una manera tremenda, los salarios, toda gente va a estar tremendo con el anticristo. Pero después de 3 años y medio, se quita la máscara y empieza a ser el personaje que la Biblia instituye, pero ahorita hablo de eso. Se vuelve en contra del pueblo de Israel y levanta una persecución contra los hijos de Israel, de tal manera que el pueblo de Israel empieza a ser golpeado, asesinado, y muchas cosas suceden. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, verso 1, leo para ustedes, dice de esta manera: en aquel tiempo, Daniel 12:1, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y escuche, y será tiempo de angustia, diga tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Wow, qué profecía. Serán tiempos de angustia. Israel espera los tiempos más angustiosos de toda la historia de este pueblo. Y cuidado que el pueblo de Israel siempre ha pasado por persecuciones. ¿Cómo ha sufrido el pueblo de Israel? Pero todavía no han visto nada. Dice que le espera angustia. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Entonces, en ese tiempo estará Israel acorralado por los ejércitos del anticristo, porque el anticristo levantará un ejército de todo el mundo para ir contra la nación. Lo tendrán acorralado completamente. Jeremías 30, verso 7 dice: ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, para Israel, pero de ella será librado. Aleluya. 2 cosas se profetizan en estos versículos. Tiempo de angustia para Israel. Se lamenta, hay un para ese tiempo, para el pueblo de Israel. Será un tiempo de angustia y dice que no hay otro semejante a él. Pero de eso Dios lo librará. Aleluya. A eso es lo que viene Cristo por segunda vez. A librar a su pueblo de esa angustia que ha estado siendo golpeado, que ahora hay un pequeño remanente que ha sobrevivido a todo esto.
Entonces, en esa condición se encuentra Israel. Cuando Cristo vuelve del cielo a la tierra, entonces reconocen a Jesús como Mesías, aleluya. Lo reconocen como el Señor. Y entonces en ese momento Dios empieza a obrar una reconciliación entre su pueblo Israel y Dios. Porque es lo que pasa en una salvación. Hay este encuentro, reconciliación con Dios. O sea, estábamos peleados con Dios. Cuando somos salvos nos reconciliamos nuevamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ahora escuche esta palabra. Israel será restaurado porque se va a reconciliar con Dios cuando vea que Jesucristo desciende y lo reciba como el Mesías. Entonces se reconcilia con Dios y Dios restaura a favor y bendición al pueblo de Israel. Y Dios lo libera del poder del anticristo. ¿Alguien dijo amén? ¿Alguien puede decir amén a esta palabra? Esto es poderoso, hermano. Es grande. Esos son los propósitos que Dios tiene para la venida de su Hijo Jesús. Pero hay un tercer propósito. La Biblia dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Entonces se manifestará aquel inicuo. Se está refiriendo al anticristo. A quien el Señor Jesús matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aleluya. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Tercer propósito por el cual Dios ha establecido la venida de Cristo es que Dios pueda destruir al anticristo, el enemigo de Dios y el enemigo del pueblo de Israel. ¿Quién es el anticristo? Un representante de Satanás. Satanás siempre ha buscado quien lo represente en la tierra. Y este último es un último intento en lo que el diablo quiere para levantar un dictador mundial. Lo ha hecho a través de la historia de la humanidad, levantar dictadores para lastimar a la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al hombre. Cada hombre, cada mujer es creación de Dios. Cada hombre y cada mujer le pertenece a Cristo. Dios los ama. Y como Dios los ama, el diablo los odia. Y el diablo levanta un hombre en la historia de la humanidad para convertirse en un dictador mundial y afligir así a la humanidad. El anticristo será ese dictador. Será un líder de la gran apostasía, dice la Biblia. La Biblia le da muchos nombres al anticristo que hoy no puedo mencionarlos a todos. El anticristo será una encarnación de la anarquía. Será una encarnación de la iniquidad, de la desobediencia. Será cuando todo ser humano se convierta en un desobediente completamente a Dios. Será opositor a Dios. Se levantará y se opondrá a todo lo que se dice Dios. Por eso que Dios levanta su iglesia. Ahora, este anticristo puede surgir solamente porque Dios levantó su iglesia. Aleluya. No tenga miedo, mi hermano. No se levantará hasta que usted y yo estemos en gloria. Yo podía celebrarlo mejor. No se levantará hasta que usted y yo estemos en gloria. Aleluya. Pero es cierto, de que se va a manifestar, se va a manifestar. Hay de aquellos que no se vayan con Cristo cuando Cristo venga por su iglesia. Porque entonces sí, la verán de verdad. Entonces este hombre será opositor a Dios. Todo lo que se diga a Dios será hacia abajo. Y si tú dices ser creyente, dices amar a Dios, la Biblia dice que la penitencia o el castigo por considerarte un adorador a Dios, por tener una Biblia o por venir a un culto o hacer algo diferente a que no es adoración a Él, será que serás degollado. Es lo que dice la Biblia. Todos aquellos serán degollados. Lo leemos en la Escritura. Pero a eso viene. Será un hombre que afirmará ser Dios, porque será un hombre que se va a levantar de entre todos los que están en el mundo y se afirmará ser Dios porque tendrá poderes milagrosos de parte del diablo. Será un impostor completamente.
por ese tiempo, por 7 años, engañará a la humanidad. Lo engañará. Cada gente con su celular, cada gente a través del internet, cada gente a través de la televisión, diferentes medios, podrán ver todo lo que el anticristo hace, dice en el instante y adorarlo. Pero entonces cuando Cristo vuelve para destronar al anticristo, para destruirlo. Y Pablo dice claramente, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Gracias sean dadas a Dios. Alguien diga amén. Aleluya. Por eso es que Cristo tendrá que venir, número 1, por su iglesia, número 2, para la salvación del pueblo de Israel, y número 3, para destronar, destruir completamente al anticristo. Ahora, ¿qué sucede cuando Dios destruye al anticristo a través de Jesús? ¿Por qué viene Jesús nuevamente a la tierra? Bueno, viene para establecer su reino de 1000 años. De eso te hablo un momentito. Pero la Biblia dice que cuando Cristo descienda a la tierra, vendrá para juzgar a las naciones gentiles. Las naciones que hasta ese tiempo hayan quedado vivas. Porque usted debe leer la Biblia que por tantos años, por 7 años, habrá muchos juicios de parte de Dios. Mucha gente va a morir. Demasiada gente va a morir por causa de los juicios, por causa de las persecuciones, por causa de las plagas, por causa de las pandemias. Esto que está pasando no es nada. Morirá mucha gente. Entonces, las naciones que logren estar vivas o estar en pie cuando el Hijo de Dios venga, serán juzgadas. Leo en la Biblia, Mateo 25, en el verso 31 y verso 32 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Dice, serán reunidas delante de él, ¿cuántas naciones? Todas las naciones que estén vivas en ese tiempo. ¿En qué consiste el juicio? Bueno, como dije hace un momento, el anticristo perseguirá a la nación de Israel. El anticristo va a perseguir a todos los judíos. Los judíos van a huir, porque los judíos no van a adorarlo. No van a adorarlo, no se van a hincar ante él. Los judíos fueron idólatras por muchos años, generación tras generación. Pero Dios los curó de la idolatría. Así que si usted es idólatra, Dios te puede curar de la idolatría. Pero Dios tomó medidas muy estrictas para Israel. Y desde entonces Israel ya no es adorador de nada. Adora a Dios solamente. Entonces Israel no va a adorar al anticristo. Y como no lo va a adorar, entonces el anticristo lo va a perseguir. Los judíos... Dios va a juzgar a las naciones porque los judíos van a llegar. Y es cuando Jesús les dice: porque tuve hambre, me diste de comer. Tuve allá, me fuiste a ver. Tuve enfermo, me visitaste. Y las naciones dirán: pero ¿cuándo te vimos? Por cuanto se lo hiciste a ellos, me lo hiciste a mí. O sea que Dios va a juzgar a las naciones para determinar quiénes entran en el reino que Él va a establecer de 1000 años. Amén. Y para darle la tierra a los mansos, como está escrita en la Biblia, dice que la tierra es de los mansos. Dios le dará la tierra a aquellos que aman a Dios con todo su corazón. Esto es parte de otro mensaje. Pero cuando Cristo venga a juzgar las naciones y a establecer su reino, entonces cada nación será juzgada por Dios para que, como Él va a establecer un reino de 1000 años, va a juzgar si entran o no pueden entrar al milenio, a ese gobierno de parte del Señor. Ese es el cuarto propósito. Y voy a terminar con el último, porque quiero extenderme aquí un poquito. Quinto propósito por el cual Cristo vendrá es para establecer su reino milenial sobre la tierra. ¿Qué es el reino milenial sobre la tierra? Isaías 24:23 dice: entonces la luna se abochornará
y el sol se avergonzará, porque el Señor de los ejércitos reinará en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos estará su gloria. Zacarías 14:9 dice: y el Señor será rey sobre toda la tierra, y el Señor será rey sobre toda la tierra, y aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. Amén. Escuche esta palabra. Esta tierra está gobernada hoy por los hombres. Por eso hay injusticia. Por eso hay de todo tipo de maldad. Cuando Cristo venga, en el plan de Dios para la historia humana está establecer su reino de 1000 años sobre la tierra. Será un reino glorioso y será un reino literal, escuche bien, no será un reino espiritual, será un reino literal y terrenal. Será un gobierno teocrático, o sea, no será democrático ni nada de eso. Será un reino donde se establece la ley de Dios. ¿Qué va a pasar en ese reino? Número 1, Cristo va a gobernar bajo Dios. Cristo en persona estará gobernando todo el mundo bajo la unción de parte de Dios. La Biblia dice que el rey David, vamos a conocer al rey David, el rey David gobernará Jerusalén y todo el pueblo de Israel. Y la Biblia dice que cada uno de los 12 apóstoles gobernará cada una de las 12 tribus, o una de las 12 tribus. Un apóstol gobernará uno de las 12 tribus. Y nosotros, usted dirá, bueno, la Biblia también dice que Dios nos dará a nosotros parte de este gobierno, porque Dios nos salva para ser gobernantes. Por eso es que juzga a las naciones, porque entonces Dios vendrá y dirá: Camelia, dirá Petra, diga su nombre, Andrés. O sea, todos los que van a estar en el Señor, tú gobiernas este reino, tú gobiernas esta parte, tú gobiernas esta ciudad. Es lo que dicen las Escrituras. Será un gobierno de parte de Dios. Alguien diga amén. Porque gobernaremos como reyes y sacerdotes de parte del Señor. Ese es el propósito por el cual Dios envía a su Hijo a la tierra. Amén. Ahora déjeme decirle que todo esto es realidad. Todo esto que va a pasar. Después que Cristo establezca su reino, Dios levanta nuevamente su pueblo. Y la Biblia dice que el diablo es liberado porque fue esclavizado por 1000 años. De eso le voy a hablar después, de ese diablo. Pero cuando levanta el reino Dios, después de 1000 años, entonces viene la destrucción final y el juicio final, pero para los pecadores. Nosotros, la iglesia, yo te hablé en corto, en un tiempo breve, lo que Dios ha planeado para esta humanidad. Pero volvemos al presente. ¿Qué tal estamos viviendo nuestra vida como cristianos? ¿Qué tanto hemos apartado nuestro corazón de las cosas del mundo para amar el nombre de Dios? No te afanes tanto por lo que hay en esta vida, porque todo lo que tú ves, por muy bonito que veas, es pasajero. Se va a acabar. Todo lo que tú anhelas, todo aquello por lo cual tú trabajas, te esfuerzas y le echas ganas por conseguir, eso está bien, pero debes entender que todo eso se va a acabar. Aún usted y yo tenemos un tiempo limitado en el cual podemos vivir. No somos eternos en este cuerpo. Estamos preparados, número 1, para si el Señor viene este día por su pueblo, o estamos preparados por si la muerte hoy viene a nuestras vidas. Todo puede acabarse de un momento a otro, pero Dios ha enviado a su Hijo para que usted no se pierda, sino que usted tenga vida eterna, tenga salvación. Si usted quiere orar en este día conmigo, puede hacerlo. Puede decir: Señor, yo hoy quiero ser salvo. Señor, yo hoy quiero ser libre. Cierra tus ojos y ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco por esta palabra que tú has traído a nuestro corazón. Estos son tiempos de bendición. Aunque vienen tiempos de angustia para la humanidad, pero hoy son tiempos de gracia para este pueblo. Bendígalos, Dios, en grande manera. Haya salvación en aquel que se arrepiente, en aquel que busca a Dios con todo su corazón. Haya salvación en cada persona que realmente ha entregado su vida a Cristo hoy.
Y por aquellos que ya han vivido en Cristo, que maduren, que se afirmen y que nunca se aparten de esta gracia. Padre, por el poder de Jesús, te bendigo y te doy muchas gracias. Que el corazón de ellos estén siempre apercibidos para el día de tu regreso. En el nombre de Jesús. Amén. Al que está sentado en el trono y al Cordero